Amada comunidad, qué alegría volver a encontrarnos alrededor de la palabra. Gracias por estar aquí, gracias por tomarte este tiempo para escuchar, para detener el ruido exterior y permitir que Dios hable a tu corazón. Te invito desde ahora a que te quedes hasta el final de este devocional, porque el mensaje de hoy no solo busca informar tu mente, sino traer descanso a tu alma en medio de tiempos inciertos. Este es el día 1 de nuestra nueva serie devocional titulada Cuando el mundo tiembla, Dios sigue en el trono, una serie pensada especialmente para este momento histórico que estamos viviendo como humanidad. Vivimos días en los que las noticias parecen no dar tregua. Conflictos armados, tensiones entre naciones, crisis económicas, cambios políticos inesperados, desastres naturales, discursos de miedo. Basta con abrir un teléfono o encender la televisión para sentir que el mundo está temblando. Y aunque muchos intentan tranquilizarse diciendo que siempre ha sido así, lo cierto es que hay una sensación colectiva de fragilidad, de incertidumbre, de no saber qué viene después. En medio de todo esto, surge una pregunta profunda, aunque muchas veces silenciosa: ¿dónde está Dios cuando el mundo parece perder el control? Hoy quiero invitarte a caminar conmigo por una verdad eterna, sólida, inquebrantable, una verdad que no depende de titulares ni de gobiernos. Dios sigue siendo soberano, aunque el mundo tiemble. La soberanía de Dios no es un concepto abstracto para teólogos, es un ancla para el corazón del creyente. Significa que Dios reina, gobierna, decide y sostiene todo lo creado. No como un espectador distante, sino como rey activo, presente y consciente de cada detalle de la historia humana. El profeta Daniel, un hombre que vivió precisamente en tiempos de colapso nacional, invasiones y exilio, declaró algo poderoso en Daniel 2:21: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Daniel no dijo esto desde la comodidad, sino desde Babilonia, una potencia extranjera que había destruido su nación. Aún así, él entendía algo que muchos olvidan: los imperios no gobiernan la historia, Dios sí. El Salmo 103:19 afirma: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Observa la fuerza de esta declaración. No dice que Dios intenta dominar, ni que domina solo sobre algunos asuntos. Dice que su reino domina sobre todos. Eso incluye a las naciones poderosas, a los sistemas económicos, a los líderes influyentes y también a los momentos de caos que no logramos comprender. Isaías 46:9 al 10 nos lleva aún más profundo cuando Dios mismo declara: Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Estas palabras no son arrogancia divina, son seguridad para un mundo inestable. Dios no improvisa. Dios no se sorprende. Dios no pierde el control. Aquí es importante hacer una aclaración pastoral. Afirmar que Dios es soberano no significa decir que todo lo que ocurre es bueno, ni que Dios disfruta del dolor humano. La Biblia es clara en mostrarnos a un Dios que llora, que se duele, que se compadece. Pero también es clara en enseñarnos que nada escapa a su autoridad final. Incluso aquello que no entendemos, aquello que nos duele, aquello que nos confunde, no está fuera de su dominio. A lo largo de la Escritura vemos este patrón una y otra vez. Cuando Faraón endureció su corazón, parecía que tenía el poder absoluto. Pero Dios usó incluso esa dureza para manifestar su gloria y liberar a su pueblo. Cuando Asiria y Babilonia parecían imparables, Dios levantó profetas para recordar que esos imperios también tenían fecha de caducidad. Cuando Herodes y Pilato tomaron decisiones injustas, Dios estaba obrando el plan eterno de redención a través de la cruz. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana, pero sí establece que la última palabra no la tiene el hombre. Eso es profundamente consolador.
Significa que el rumbo de la historia no está determinado solo por decisiones humanas frágiles, sino por un Dios eterno, sabio y justo. Hoy, muchos viven con ansiedad porque sienten que todo está fuera de control. Pero la fe bíblica no niega la realidad del caos, lo que hace es colocar a Dios por encima del caos. El Salmo 46 nos recuerda que aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al mar, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Más adelante, el mismo Salmo recoge una frase que atraviesa los siglos: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Esto no es una invitación a la pasividad, sino al descanso confiado. Es Dios diciendo: yo sigo siendo Dios, aunque no entiendas todo lo que está pasando. Miremos algunos ejemplos bíblicos que nos ayudan a comprender esta verdad. José fue vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. Durante años, parecía que su vida estaba fuera de control. Pero al final, pudo decir algo que resume la soberanía divina: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La soberanía de Dios no evitó el proceso, pero sí garantizó el propósito. Job perdió casi todo en un corto periodo de tiempo. Desde una mirada humana, su mundo se derrumbó. Sin embargo, el libro nos muestra que incluso en medio del dolor, Dios seguía reinando. Job nunca recibió todas las respuestas, pero sí tuvo un encuentro con el Dios soberano, y eso fue suficiente para restaurar su fe. El profeta Habacuc vivió tiempos de violencia e injusticia. ¿Se atrevió a preguntarle a Dios hasta cuándo? Y la respuesta divina no fue un calendario detallado, sino una revelación del carácter soberano de Dios. Por eso, Habacuc pudo terminar diciendo que aunque la higuera no florezca, él se alegraría en el Señor. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que podemos informarnos sin vivir aterrorizados. Que podemos orar por las naciones sin desesperar. Que podemos mirar el futuro con esperanza, no porque sepamos lo que va a pasar, sino porque sabemos quién gobierna. Aplicando esta verdad a nuestra vida diaria, la soberanía de Dios nos llama a soltar la ilusión de control. Muchos de nuestros miedos nacen de querer controlar lo que no está en nuestras manos. Pero cuando reconocemos que Dios es soberano, aprendemos a descansar. Descansar no es ignorar, es confiar. No es huir de la realidad, es enfrentarla con fe. Tal vez hoy no estás preocupado solo por el mundo, sino por tu propio mundo, tu familia, tu salud, tu economía, tu futuro. Déjame decirte algo con amor pastoral: el mismo Dios que gobierna las naciones, también gobierna tu historia. Nada de lo que te sucede le resulta ajeno. Quiero invitarte ahora a un momento de oración. Señor, en medio de un mundo que tiembla, hoy levantamos nuestros ojos a ti. Reconocemos que tú sigues en el trono, que nada se te ha escapado, que tu consejo permanece para siempre. Danos un corazón firme, una fe anclada en tu soberanía y una paz que no dependa de las circunstancias. Ayúdanos a confiar cuando no entendemos, a descansar cuando sentimos miedo y a recordar que tú sigues siendo Dios. Amén. Antes de despedirnos, quiero invitarte a algo muy sencillo pero profundo. Toma un momento hoy para identificar qué es aquello que te está robando la paz. Escríbelo en los comentarios o preséntalo en oración delante de Dios. Y si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien que hoy esté luchando con temor o ansiedad. Mañana continuaremos con el segundo devocional de esta serie, donde veremos cómo Dios gobierna aun cuando los hombres creen tener el control. No te lo pierdas. Recuerda esta verdad mientras avanzas en tu día: las naciones se agitan, pero Dios no ha perdido el control.